Debate. La exploración del liderazgo se remonta a la Grecia de Platón y todavía la pregunta sobre qué hace a un buen líder sigue intrigando a psicólogos de todo el mundo. Una de las preguntas que nos hacemos en cuanto al tema del liderazgo es, ¿un líder nace o se hace? Es por eso que después de haber reflexionado en el tema, estudiado y analizado, abrimos un debate el día de hoy exponiendo nuestras perspectivas. Todos hemos escuchado la frase, tiene madera de líder. Esto significa que se nace siendo líder, que existe una predisposición genética al liderazgo. Muchos expertos afirman que el liderazgo es innato, ya que la persona posee en su ADN grandes características de inteligencia y lucidez que lo convierten en líder. En este sentido, conocemos innumerables ejemplos de estos líderes natos en la historia y en la actualidad. Alejandro Magno, Gandhi, Mandela, Angela Merkel, sinónimos de grandes personajes que transformaron y están transformando la historia de la humanidad. Es por ello que argumento las siguientes razones del por qué un líder nace: genética, carisma y vocación, y por último la herencia. Veamos. Si bien algunas personas ya tienen ciertos rasgos incorporados desde el nacimiento, la realidad es que cualquiera puede ocupar un rol de liderazgo. La cuestión yace en el cómo. Si bien hay condiciones innatas en algunas personas hacia el liderazgo, no es común en todos. Tiene que ser refinado y perfeccionado. Cualquiera puede desarrollar y cultivar las habilidades necesarias para convertirse en líder, ya que el liderazgo es un proceso continuo de influencia social e inspiración. Al igual que cualquier otro proceso, el liderazgo debe ser acompañado y nutrido por esfuerzo, determinación, confianza, pero sobre todo por la experiencia. El factor de la genética. Hay personas que por su genética han heredado los requisitos necesarios para liderar. Tienen esa facilidad de palabra, sus cuerdas vocales están mejor preparadas y se adaptan y se desenvuelven de manera natural en cualquier lugar en que se encuentren a la hora de sociabilizar, de liderar, de hablar, de expresar todas sus ideas, inclusive de lograr lo que se proponen. En este sentido, y lo más importante, es que al inicio de los años 2000 se llevó a cabo un estudio, el cual se publicó en Leadership Quarterly, el cual fue pionero en identificar una secuencia específica de ADN asociado a la tendencia de los individuos a ocupar una posición de liderazgo. El liderazgo innato no garantiza el éxito de un líder, ni la adquisición de los valores, pues es la vida, al final de cuentas, el que lo pondrá en encrucijadas y si no se encuentra preparado, puede caer en un liderazgo negativo, como es el caso extremo de Hitler o líderes de muchas sectas. Para sustentar mi punto de vista, quiero compartirles el siguiente ejemplo. Poco después de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957, Albert Camus envió esta carta a Louis Germain, su profesor de primaria. 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Si bien otros factores influyen, sí es válido considerar la herencia como un papel importante en la capacidad de liderazgo de las personas. Vocación y carisma. El liderazgo es una condición inherente a la personalidad de cada quien.
Se dice que no se va a la escuela a prepararse para ser líderes, sino que es una actitud propia de la psique de cada individuo. Como todos sabemos, siempre en algún grupo, en cualquier etapa de la vida, existen personas que ya tienen esa habilidad y está presente, que ejercen una influencia sobre el resto de su grupo o de los compañeros. En el factor de la herencia, aquí se trata de las personas que son hijos de líderes de famosos o líderes natos, que en alguna forma podría afirmarse que han heredado de sus padres esa condición, o al menos esa inclinación de que pueden llegar a convertirse en vocación para ellos. Tienen esa facilidad de desarrollar esas habilidades porque están unidos a ese poder o a esa línea. Tomando como sustento investigaciones pasadas y actuales expuestas dentro del 7º Coloquio de Innovación Educativa 2022, quiero fundamentar mi punto de vista y experiencia utilizando estrategias educativas con alumnos de nivel medio superior y superior, donde se demuestra que mediante la práctica una persona puede adquirir habilidades que lo moldearán para obtener seguridad y poder convertirse en un líder. Estos fundamentos incluso se encuentran dentro del modelo educativo 2025, de donde se rigen las instituciones, incluyendo el IES. Y es por eso que las competencias nos ayudan a forjar una persona. El desarrollo personal, las habilidades de comunicación, el pensamiento crítico, la competitividad profesional, las cuales, al final, nos dan como resultado el liderazgo. Si me permiten, quiero citar para fundamentar mi punto con el siguiente texto que encontrarán en la misma página de nuestra institución. Es indispensable ofrecer una formación integral a los alumnos que abarca las dimensiones profesional, intelectual, humana, social y espiritual y los prepare para ser líderes de acción positiva, dispuestos a servir a los demás y a transformar positivamente su entorno. En cuanto a los argumentos de si un líder se hace, habría nada más que considerar que todos los seres humanos definitivamente tenemos dones, pero el 100% de la totalidad de que pueda aspirar a ser líder difiero, en el sentido de que hay algunas personas que sencillamente carecen de esa capacidad para hacer alguna cuestión en particular, por temas de carácter o de algún contexto en específico. Hay personas a las que no se les va a dar en ese sentido. Y en este sentido sí quisiera argumentar que si bien algunas de las cualidades necesarias para un buen liderazgo pueden ser naturales para algunas personas, es importante señalar que todas las habilidades necesarias para el liderazgo no están presentes en cualquier individuo. Y eso es el punto al que quiero llegar. Es muy importante. Ciertas personas carecen de eso y también ciertas personas poseen capacidades innatas desde el nacimiento. La teoría del comportamiento surge entre los años de 1940 a 1950 y fue realizada mediante la colaboración de las universidades de Ohio, Michigan y Texas. El principal elemento de esta teoría es la suposición de que el liderazgo se aprende por medio de conductas, por lo que existe la creencia de que un líder eficaz no nace líder, sino que se hace líder mediante la formación o el aprendizaje de una conducta. Aristóteles decía algo que quizás era una clave acerca de este tema. Las virtudes que tenemos que desarrollar son aquellas que resultan más útiles a los demás. Y a manera de conclusión, sinceramente, pienso que son casos minoritarios en torno a los cuales, sobre todo hoy en día, no cabría apoyarse la tesis de un liderazgo hereditario como argumento dominante. Existen casos, claro, de líderes innatos, pero son mínimos. Y la gran mayoría debe y puede hacerse un líder. Es decir, lo ideal sería que ya nazcan con esa predisposición, pero que se cultive para dar lo mejor de uno mismo. Por último, quisiera cerrar este debate comentando: un líder sí puede nacer con aptitudes, pero si no desarrolla, si no pone en práctica y no disciplina esas habilidades, no es garantía de que vaya a ser un gran líder. Pero también pongo en tela de juicio lo siguiente:
La falta de aptitud no descalifica a alguien para ser líder.